Entonces les decía, es una asociación de radios que nació en 1994 oficialmente como asociación legal, pero que tiene sus orígenes en algunos proyectos de comunicación alternativos que se crearon en la guerra y un poco más atrás en la época de Monseñor Romero, que seguramente habrán escuchado algo sobre él, que el año pasado pues ya fue declarado el primer santo de El Salvador, así que él creó, él impulsó un medio, una radio, de hecho, que en la época de la guerra, en esta época de opresión de la gente, pues era como el medio que tenían alternativo. Entonces, digamos que esa idea se fue fortaleciendo, se fue forjando y luego de finalizada la guerra aquí en El Salvador, que finalizó en el 92, pues ya se crea oficialmente esta asociación de radios comunitarias que estamos trabajando por empoderar a nuestras comunidades del derecho a la comunicación y a la palabra, creando agendas, aportando a crear otros imaginarios aquí en El Salvador. Así que es un poco de lo que hacemos en ARPAS y además somos parte de ALER, nuestra asociación, nuestra coordinadora continental. Por ahora estamos apoyando en ALER en la coordinación del nodo mesoamericano de la red informativa. Yo estoy a cargo de eso. Presento la segunda emisión del Contacto Sur, que es un informativo que se construye desde la red informativa de ALER y el director de ARPAS, que es el compañero Leonel Herrera, es el presidente de la junta directiva de ALER. Así que bueno, es un poquito de quiénes somos y de qué estamos aportando también a estos procesos. Me alegra mucho poder participar, poder compartir la experiencia que tenemos en la construcción de agendas, que es un poco de lo que me han pedido hablar y que ya decía la compañera Marta, cómo hacer agendas, cómo construir agendas en nuestros medios. De pronto es como que se considera difícil el cómo voy a definir los temas, en cómo lo voy a pensar, pero no lo es. Básicamente, la agenda son esos temas prioritarios que nosotros y nosotras vamos a definir en un informativo. Antes de eso, sí me gustaría hacer un pequeño énfasis en que antes de hacer la agenda debemos tener claro que la comunicación, que el periodismo, que los contenidos que nosotros y nosotras creamos tienen un sentido político. Esto quiere decir que nuestra comunicación busca, en el caso de los medios comunitarios, crear audiencias informadas, informadas para tomar decisiones o para tener o crearse un criterio respecto a la realidad. Eso buscamos, informar a nuestras audiencias. Entonces, para esto, vamos a hacer un ejercicio primero de observación de cuáles son estos temas que a nuestras comunidades les interesa visibilizar. Regularmente en los medios grandes, en los medios hegemónicos o comerciales, vemos que a las agendas responden a intereses políticos. ¿Qué le interesa a un grupo de poder visibilizar? ¿De qué quiere que hable la gente? Esos entonces van a ser esos los temas que ellos van a poner en la agenda. Entonces, nuestra tarea es no vamos a invisibilizar temas, por ejemplo, como la violencia, como la situación delincuencial en nuestros países. No quiere decir que vamos a invisibilizar o a no abordar esos temas porque salen en los medios grandes. No, quiere decir que vamos a buscar otras formas de contarlo. Entonces, ahí interviene ya, digamos, las discusiones que podamos tener en nuestros colectivos de qué temas son parte de la agenda popular. Nuestros contenidos van a responder principalmente a eso. ¿Y qué es la agenda popular? Pues son todos estos temas que le interesan a nuestra comunidad, las iniciativas productivas que se están impulsando, las iniciativas de prevención de violencia, espacios como los que ustedes ahora tienen, en el que están participando, también es parte de nuestra agenda, porque son formas a través de las que estamos tratando de construir nuevos contenidos. Digamos, la agenda parte de eso, de definir claramente cuáles son los temas que vamos a priorizar y también teniendo claro para quién estamos haciendo periodismo, para quién estamos construyendo contenidos comunitarios. Primero decíamos, priorizamos los temas, luego definimos enfoques. ¿Y qué es un enfoque? Pues no es nada más que la forma en la que yo voy a contar, el lugar desde el cual voy a contar una noticia. Por ejemplo, si vamos a hablar de juventudes, voy a hablar de juventud, pero ¿qué enfoque le voy a dar? Voy a pensar, por ejemplo, en jóvenes que están tratando de recuperar memoria histórica.
Vamos a definir entonces ese enfoque. Y luego, ¿qué hacemos? Si quiero trabajar un tema o el tema de la juventud que rescata memoria histórica en mi comunidad o en mi localidad, voy a definir cuáles las fuentes, la o las fuentes a las que voy a consultar. ¿Y qué son las fuentes? Son las personas, los documentos, o los grupos, organizaciones que puedan darme información sobre ese tema. ¿Y cómo defino entonces las fuentes? A veces hay personas o espacios que son frecuentemente consultados por algunos medios comerciales porque están repitiendo los discursos que ellos quieren que digan. Entonces nuestra tarea es priorizar en voces populares. ¿Qué son? Las organizaciones, la gente misma, su vivencia siempre es muy importante, los testimonios son importantes para nuestras agendas. Entonces, digamos, ellos y ellas son nuestras fuentes principales de información, las personas que están siendo afectadas por un problema, las personas que están impulsando iniciativas positivas, ellos y ellas son nuestras principales fuentes de información. Luego podemos consultar, como les decía, documentos. Los documentos también son una fuente de información importante, principalmente porque nos revelan datos, estadísticas o información que a lo largo del tiempo se ha ido sistematizando, registrando. ¿Quiénes más son fuentes de información? También funcionarios de gobierno, de instancias estatales, porque son fuentes oficiales. La información siempre recuerden que debe ser equilibrada. No podemos dar información falsa, sobre todo en estos tiempos en los que las llamadas fake news o las noticias falsas pues están a la orden del día y están generando muchos problemas, mucha desinformación para nuestra gente. Nuestra tarea es verificar información. Si tengo un dato, que encontré en un documento en internet, por ejemplo, pero tengo dudas, bueno, pues voy a ir a una fuente oficial a confirmar si ese dato es así. Siempre recuerden que la información debe ser verificada. Eso es muy importante. Y también nuestra agenda debe considerar que vamos a poner temas que en otros medios no están, porque usualmente hay temas como iniciativas locales que no aparecen en esos otros medios. ¿Y por qué no aparecen? Porque no les interesa, porque no vende, porque no es morbosa, porque no va a generarles dinero. Entonces, estas informaciones deben estar en nuestros medios, testimonios de la gente deben estar en nuestros medios, pero testimonios que no ubiquen a las personas en situaciones que las victimicen, en situaciones que las pongan en riesgo, por ejemplo. Entonces, ese tipo de informaciones tienen que estar o van a estar, pueden estar consideradas en nuestras agendas. Además, hay que considerar que, como les decía, nuestra agenda responde a intereses populares. Y hay dos términos que usualmente se utilizan en el periodismo y que seguramente ya habrán escuchado en los grandes medios, y es que un periodista debe ser imparcial y que no debe perder la objetividad. ¿Y qué es esto? Pues en términos teóricos, y que la escuela eh, de periodismo, las academias principalmente por siglos y siglos lo han dicho así, que la objetividad es no tomar postura, no ubicarse de ningún lado. Sin embargo, en nuestros medios, cuando definimos que la agenda a la que responden los contenidos nuestros es la agenda popular, la agenda comunitaria, la agenda de la gente, estamos tomando una postura. ¿Y qué quiere decir eso entonces? Bueno, que lo de la objetividad no es cierto. Lo de la imparcialidad, eso está sujeto a intereses de poder principalmente. Y entonces eso no quiere decir que no vamos a ser responsables, que no vamos a respetar derechos humanos o que no vamos a tomar en cuenta la ética. La ética es lo que tenemos que hacer bien, ¿verdad? Ir a lo certero. Entonces eso no quiere decir el que no exista imparcialidad o que no exista objetividad, no quiere decir que no vamos a ser responsables y que no vamos a tomar en cuenta derechos humanos. Entonces, tengamos en cuenta esto porque nuestra agenda es así. Estamos del lado de lo que le interesa a la gente. Otro aspecto importante también a considerar en la agenda es el lenguaje. Tenemos que utilizar los códigos que usa nuestra gente para comunicarse. No vamos a llegar hablando con términos técnicos que no van a entendernos, porque entonces los mensajes que construyamos puede que estén muy buenos, pero no los van a entender.
¿Y entonces de qué nos va a servir? Siempre utilicemos un lenguaje popular, un lenguaje sencillo, un lenguaje que la gente entienda para que nos podamos comunicar, para que entonces la comunicación sea efectiva y tener claro que con nuestros contenidos lo que buscamos es crear imaginarios distintos. Tenemos imaginarios que por mucho tiempo han tratado de sembrar desesperanza, desesperanza en que no podemos construir otro mundo posible, que no podemos hacer que las cosas cambien, que estamos en un contexto, y bueno, y en el caso colombiano, en el que las consecuencias luego de la firma de la paz no va a cambiar, que todo siempre va a ser oscuro, que el tema de la corrupción no va a cambiar. Eso nos tratan de siempre meter en nuestras mentes y le meten a nuestra gente en sus imaginarios. Entonces, nosotros y nosotros vamos a buscar cambiar esas formas, crear otros imaginarios, otras formas de ver la realidad, mostrando con cosas alternativas, contenidos alternativos y usando también formatos eh, que a la gente le llame la atención, que entiendan, como decíamos, y que nos permita también acercarnos a sus realidades, porque pasa mucho que se cuentan historias no desde la realidad de la gente, sino desde como la quieren ver grupos de poder. Y eso no puede ser así, porque además de construir imaginarios alternativos, de construir agendas populares, de acompañar las luchas de las localidades o las iniciativas que estén impulsando, también tratamos de acompañar y ser parte de ellas, porque decíamos al inicio, bueno, nosotros somos parte de esas realidades, entonces sabemos lo que pasa y sabemos que esa gente a veces no tiene acceso a los grandes medios y por tanto sus realidades no están siendo contadas de la forma correcta. Entonces, por ahí un poco sobre cómo podemos tener algunos elementos para considerar en la construcción de la agenda. Reiterando, recapitulando rapidito porque ya pasaron 15 minutos y tan rápido. Sabemos que nuestra comunicación parte de las necesidades y de los intereses de la gente, de la agenda popular. Priorizamos temas en ese sentido. Definimos enfoques de temas que le interesen a nuestra gente y sabemos que estamos acompañando luchas populares. Entonces, algunos elementos que les pueden servir. Aler, 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 aler.